Por los paros de mi escuela, mi confinamiento inició desde febrero y empiezo a sentirme más o menos así. Buenos días. Soy alguien muy paciente, en realidad le he pasado bastante bien este confinamiento, pero julio y agosto me he sentido especialmente sensible, irritable y muy saturado. Batallé demasiado con el libreto del siguiente video, que realmente no era este tema, pero toda esta situación de encierro me trajo una vieja lectura de un psiquiatra que vivió en carne propia el confinamiento en un campo de concentración. Así que, ¿qué mejor tema? Por supuesto, no es lo mismo vivir un confinamiento por un virus que un confinamiento en un campo de concentración a causa de una guerra, pero creo que podemos rescatar un par de cosas bastante útiles de esa tragedia. Los campos de concentración fueron la herramienta de tortura política nazi entre 1933 y 1945, contando con más de 9.000 de ellos a lo largo de toda Europa. Había campos de exterminio, campos de trabajos forzados y de tránsito. Viktor Frankl fue un neurólogo y psiquiatra austríaco quien estuvo en 4 campos de concentración como prisionero, claro. Número de prisionero 119.104. Este hombre escribió una belleza de libro, pero emocionalmente muy difícil de leer, llamada El hombre en busca de sentido, en el cual recopila de una forma profesional y personal su análisis del comportamiento humano en un campo de concentración. Los efectos eran algunos de estos. Entremos un poco en contexto. Un prisionero de un campo de concentración vivía en unas condiciones atroces, con poco menos de 300 gramos de pan al día, 1 litro de agua. Los guardias se encargaban de deshumanizarlos. Les tatuaban un número de prisionero en su brazo y esa sería su nueva identidad, constantes gritos y amenazas de muerte a cada hora, que no necesariamente no se cumplían. Una tortura física y psicológica bastante grande. Entonces, lo que le pasaba al cerebro de estas personas sufrían algo llamado regresión, que es básicamente una reorganización de las prioridades de nuestras necesidades humanas para la supervivencia. En este caso, por ejemplo, los sueños, que son una manifestación de nuestro inconsciente, de nuestros instintos y deseos. El sueño promedio de un prisionero eran pasteles, baños calientes, cigarros. Nunca olvidaré una noche en la que me despertaron los gemidos de un prisionero amigo, que se agitaba en sueños, obviamente víctima de una horrible pesadilla. Dado que desde siempre me he sentido especialmente dolorido por las personas que padecen pesadillas angustiosas, quise despertar al pobre hombre. Y de pronto, retiré la mano que estaba a punto de sacudirle. Asustado de lo que iba a hacer, comprendí enseguida, de una forma vívida, que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser tan malo como la realidad del campo que nos rodeaba y a la que estaba a punto de devolverle. Entre los temas de conversación de los prisioneros normalmente estaba la alimentación, recetas, comida. Esto como forma de sustentar a corto plazo esa necesidad de comer, puesto que sufrían de hambre. Pero a largo plazo esto resultaba un poquito más inconveniente. Había dos tipos de grupo de personas en este caso, en cuanto a la comida. Había quienes decidían comer su ración de pan apenas la obtenían para evitar hurtos o perderla, que sería el infierno, o había quienes preferían guardarla para un mejor momento, puesto que esa necesidad de mordiscar un poco para saciar el hambre en momentos más pesados era un pequeño alivio, pero alivio al fin y al cabo. La sexualidad, algo tan natural como respirar. ¿Cómo vivía un preso su sexualidad? Bueno, pues el deseo sexual brillaba por su ausencia, puesto que no había ninguna manifestación de este, ni siquiera en los sueños, aun cuando el psicoanálisis dice que el deseo sexual junto con otros deseos debe tener una especial manifestación en los sueños. No estaba. ¿Por qué? Por la regresión. Esta forma primordial. ¿No nos sirve la sexualidad para sobrevivir? No la tengamos. Básicamente, cualquier sentimiento, emoción que no aporte nada a la supervivencia era desechado por la mente. Tal llegó a este punto en el cual era común, natural y simplemente indiferente a los prisioneros ver cientos de cadáveres a un lado suyo mientras trabajaban. Varias horas después, el tren salió de la estación.
Y allí estaba la calle. ¡Mi calle! Los jóvenes que ya habían pasado años en un campo de concentración y para quienes el viaje constituía un acontecimiento, escudriñaban el paisaje a través de las mirillas. Les supliqué, les rogué que me dejasen pasar delante, aunque fuera solo un momento. Intenté explicarles cuánto significaba para mí en este momento mirar por el ventanuco, pero mis súplicas fueron desechadas con rudeza y cinismo. ¿Qué? ¿Has vivido ahí tantos años? Bueno, entonces ya lo tienes demasiado visto. Tanta tortura física hacía necesaria alguna técnica o método para no perder la cordura. Aquellos prisioneros que no decidían arrojarse a la alambrada, que era la forma de suicidio más común, recurrían a sesiones de espiritismo o una interiorización hacia los recuerdos de sus seres queridos con la esperanza de poder volver a verlos. Cuenta Víctor Frankl que el médico jefe del campo, prisionero también, lo invitó a una sesión espiritista. Quería saber su punto de vista psiquiátrico. Entonces, prisioneros se reunieron, hicieron un pequeño círculo y un prisionero extranjero empezó a invocar espíritus o a tratar de hacerlo. Durante 10 minutos así se prolongó. El administrativo del campo, de una forma totalmente antirreglamentario, presenciando esto, tenía una hoja de papel, un lápiz, y conforme pasó el tiempo empezó a escribir Vae Victis, que en latín significa ay de los vencidos, o también se puede expresar como dolor al conquistado. Los prisioneros, por supuesto, afirmaban que esta persona no sabía nada de latín. Sin embargo, el psiquiatra nos explica que alguna vez lo debió escuchar esa frase y el espíritu, que más bien era su inconsciente, manifestó estas palabras en esa hoja de papel. Es un efecto muy interesante, del cual hablaremos más a profundidad cuando analicemos El Exorcista, que es un libro muy interesante y que tiene mucho de psiquiatría, pero eso es tema de otro video. ¿Qué hay del arte? Ocasionalmente, cuando había libre un barracón, estos prisioneros organizaban una especie de show de cabaret improvisado, en el cual declamaban poesía o cantaban. Y de hecho, el mejor artista, por así decirlo, podía ganar una doble porción de sopa, que viéndolo en el contexto de un campo de concentración, yo creo que valía oro. ¿Y qué hay que decir sobre el carácter psicológico de un guardia de un campo de concentración? En su mayoría eran sádicos, en términos clínicos, es decir, disfrutaban del sufrimiento de otras personas. Sin embargo, había quienes se negaban a tomar parte activa en esta tortura, pero no lo impedían. Hubo un guardia quien dedicó mucha de su economía, de su propia bolsa, a comprar medicinas para los exprisioneros. Por otro lado, había capos, así se le denominaban a los prisioneros que tenían cierto cargo administrativo. Sin embargo, prisioneros al fin y al cabo, e irónicamente, estas personas eran las más crueles con el prisionero promedio. Es evidente que el mero hecho de saber que un hombre fue guardia del campo o prisionero nada nos dice. La bondad humana se encuentra en todos los grupos, incluso en aquellos que, en términos generales, merecen que se les condene. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer al hombre, quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado la cámara de gas, pero asimismo es el ser que ha entrado en ella, con paso firme, musitando una oración. Ok, está claro que la apatía como sistema de supervivencia era abundante en esta situación. Factores ambientales como la tortura era el origen de esta deshumanización. Sin embargo, el ser humano es capaz de elegir. El humano conserva el vestigio de la libertad y la independencia mental y espiritual, según sea el caso, aún en este contexto de tortura física y psicológica. Los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Dostoyevsky dijo en una ocasión: solo temo una cosa, no ser digno de mi sufrimiento. Y estas palabras retornaban una y otra vez a mi mente cuando conocí a aquellos mártires cuya conducta en el campo, cuyo sufrimiento y muerte testimoniaban el hecho de que la libertad íntima nunca se pierde. Puede decirse que,
fueron dignos de su sufrimiento y la forma en que los soportaron fue un logro interior genuino. Es esta libertad espiritual, que no se nos puede arrebatar, lo que hace que la vida tenga sentido y propósito. Una guerra, una pandemia, desempleo, ruptura, ansiedad, añorancia de querer ver a tus amigos, a tus familiares, la pérdida de un ser querido. Si un pequeño porcentaje de prisioneros en un campo de concentración pudo dar su mejor cara a la vida, nosotros también podemos hacerlo. Es cuestión de no rendirnos. Ahora, una pregunta interesante. ¿Qué será de nosotros en nuestra liberación? Porque en la liberación del campo de concentración hubo una respuesta curiosa, impredecible ante una lógica inicial, diría yo. En su liberación, algunos prisioneros fueron a un campo con flores, su primer destello de alegría en años. Sin embargo, muy efímero, pues si hubo algún gesto de alegría, fue actuado. Por la tarde, y cuando otra vez nos encontramos en nuestro barracón, un hombre le dijo en secreto a otro: «Dime, ¿estuviste hoy contento?». Y él le contestó, un tanto avergonzado, pues no sabía que los demás sentíamos de igual modo. Para ser franco, no. Literalmente hablando, habíamos perdido la capacidad de alegrarnos y teníamos que volver a aprender, lentamente. Desde el punto de vista psicológico, a eso se le llama despersonalización y trajo muchos problemas posterior a esta guerra. Por ejemplo, algunos exprisioneros tenían una percepción de que no había ningún tipo de norma y todo acto que pudiera interpretarse como malo lo justificaban apelando a su sufrimiento pasado en el campo de concentración. A partir de esta experiencia, Viktor Frankl crea la logoterapia. Toma la palabra griega logos, que significa sentido, significado o propósito. Y como podrán imaginárselo, la logoterapia se centra en el significado de la existencia humana y la búsqueda de dicho propósito. ¿Quieren saber más? Lean el libro. ¡Pero Mike, yo no tengo el libro! No te preocupes. En la descripción del video les dejo el primer capítulo en audiolibro de El hombre en busca de sentido, narrado por Mariano Osorio. Es una joya. 93.7. Ok, ese fue un chiste muy malo. Pero bueno, no les será difícil encontrar los otros capítulos. Y a estas alturas seguramente te surgen muchas dudas reflexionando y pensando, comparando estos dos confinamientos. Ya lo dije, no es lo mismo la guerra que la pandemia, pero no por eso vamos a subestimar nuestra situación. Para los héroes, heroínas, que dentro de sus posibilidades realmente están cumpliendo el confinamiento, seguramente están un poquito demasiado muy cansados. Así que les contaré un poquito de mi experiencia, a ver qué pueden rescatar. En general, disfruto estar solo. Tengo muchísimos proyectos mismos que puedo desarrollar en mi habitación. Sin embargo, ¿qué pasa con el cerebro? Al estar expuesto a los mismos estímulos todos los días, por más que sean cosas que me gusten, mi cerebro se satura. Bueno, no es exclusivo mío, esto puede pasarle a cualquiera. Se satura, se cansa, no solamente de las actividades, sino también de los sentidos. Una sobreestimulación, una saturación visual de los objetos, de los olfatos también. Por eso es importante no mantenerse en un solo punto, por pequeño que sea el espacio en el que estén. Y los pequeños detalles que causan estrés son una sumatoria a este cansancio mental. Por eso este tiempo he estado estable. No mal, pero tampoco bien, estable. Y cada vez es más difícil mantener esta estabilidad y mucho más difícil sentirse bien. En mi acompañamiento terapéutico vía celular, se los comparto por si de algo les sirve, mi psicóloga me recomienda mucho buscar actividades que sean completa y totalmente diferentes, ajenas a mí. Al principio mi lado soberbio dijo, es imposible, yo hago un poco de todo. Pero ya pensándolo un poco más, tengo mi lado artístico muy polvoriento. Cantar, bailar, manualidades, no sé hacer. Y si sé menos de lo básico. Así que en mi caso, a verme todo Art Attack. También hay muchísimos factores de estrés, escuela, trabajo o simplemente una ansiedad que puede que te acompañe desde antes de la cuarentena. Hacer actividad física y estar en constante contacto a distancia con amigos y familiares puede ayudar mucho.
Sin embargo, si es algo que consideras ya está saliendo de tu control, siempre puedes buscar ayuda profesional. En cuanto a las personas que ya están saliendo y no tienen la necesidad de hacerlo, que cuando dijeron hay semáforo naranja en la Ciudad de México, ellos dijeron que salga, dice. Uy, o las personas que dicen que al tomarte la temperatura te matas neuronas. Bueno, o por ejemplo, yo vivo en una unidad habitacional relativamente pequeña y a cada rato se oyen pubertos que están dando el rol, como dicen los chavos, F, y da mucho coraje. Pero viéndolo desde otra perspectiva, es un gran motivador para trabajar duro en este canal educativo, puesto que es mi única, bueno, no sé si mi única, pero que yo crea la forma más efectiva que tengo de combatir esto. Obviamente toda esta información la saqué del libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Si quieren saber más, léanlo, es una lectura muy buena. Pero advertencia a mi público infantil, si es que tengo alguno, y ahora que lo pienso, a todo el público, es una lectura muy fuerte. Vas a leer una cara de la humanidad muy mala, muy fea, muy melancólica. Sin embargo, hay mucha esperanza en ese libro. Leanlo y sabrán a lo que me refiero. En cuanto a otras fuentes, también les voy a dejar en la descripción del video algunos artículos del Museo de Memoria y Tolerancia en donde saqué un poquito más de información. Está muy interesante por si quieren saber más del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. A llenarnos de cultura. Y para finalizar, les quiero compartir unas palabras del buen Stephen Hawking, que leo en los momentos más difíciles, puesto que es muy inspirador. Por lo menos para mí. Espero que para ustedes también. Dice: soy optimista de que finalmente crearemos hábitats viables para la especie humana en otros planetas. Trascenderemos la Tierra y aprenderemos a existir en el espacio. Este no es el final de la historia, sino el comienzo de lo que espero sean miles de millones de años de vida floreciendo en el cosmos. Y un comentario final. Nunca sabemos realmente dónde se producirá el próximo gran descubrimiento científico, ni quién lo hará. Abrir las mentes a la emoción y a la sombra del descubrimiento científico. Crear formas innovadoras y accesibles para llegar a una audiencia joven lo más amplia posible. Aumenta en gran medida las posibilidades de encontrar e inspirar al nuevo Einstein, sea donde sea que se halle. Así que recordemos mirar a las estrellas y no a los pies. Intentemos dar sentido a lo que vemos y preguntémonos qué es lo que hace que el universo exista. Seamos curiosos. Y por difícil que la vida pueda parecer, siempre hay algo que podemos hacer y conseguir. Importa que no nos rindamos. Demos rienda suelta a nuestra imaginación. Demos forma al futuro. Bueno. Nuestra lealtad es para la especie y para el planeta. Nosotros hablamos en nombre de la Tierra. Estamos obligados a sobrevivir y a florecer no solo ante nosotros mismos, sino también ante el cosmos, antiguo y vasto, del cual surgimos.